Más de 60 años de sufrimiento han traído para Colombia una historia llena de dolor, donde muchos de sus personajes no han tenido un papel principal, pero han terminado siendo los protagonistas de una guerra a la que ellos no le apostaron. Las víctimas de este conflicto armado se han visto perjudicadas de diferentes maneras. Una de ellas es la desaparición forzada en Colombia, que existen desde el año 1985 con cifras oficiales de 165.297 desaparecidos, así como sus familias que han tenido que vivir entre las sombras de la incertidumbre y angustia sin poder llevar su duelo en paz. A raíz de la desaparición de mi hermana, uno antes tiene una vida diferente, no se sabe que en Colombia existe este delito tan atroz de la desaparición forzada, vive en otro mundo diferente. Nidia pertenecía al M-19, en esas épocas también fue como en los años, en el 85, 86, 87. Pues estudiar en la nacional, pero como decimos nosotras, nadie es nadie para juzgar a nadie, para eso existen leyes, para eso existe el derecho de ser castigado o no castigado por las acciones que uno comete. Pero entonces a raíz de eso, porque por Nidia pertenecía al M-19, Nidia fue desaparecida aquí en Bogotá el 30 de agosto de 1987. Entonces, a raíz de eso empezamos a buscarla y nos dimos cuenta que no solamente era el caso de Nidia, sino muchos casos en Colombia. Relatos como este, donde la desaparición marca la vida, de reflejos de un antes y un después, en donde la pérdida de un ser querido da comienzos de una búsqueda y una lucha por encontrar la verdad y hacer justicia. Regreso a la tierra, sembrar, existir, un río de fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río lleva tu memoria. El día que desaparecieron a Nidia fue el día de la primera comunión de su hija, de Eric. Esther, puede ver ahí, pues Eric tenía más o menos 10, 12 años cuando desaparecieron a su mamá, y Andrea, que es la abogada que tenemos hoy en día, tenía 7 años y ella vio cuando se la llevaron. Entonces, a raíz de eso, pues ya Andreita estudió Derecho y dijo, pues yo voy a estudiar Derecho por los desaparecidos y por el caso de mi hermana Nidia Erika. Entonces nosotros fuimos muy perseguidos porque este caso de desaparición fue ordenado por el general Álvaro Velarde Hurtado, en el cual hoy en día anda libre y no se ha hecho justicia, porque pues eso es contra los militares pesados y demás, pero nosotros no desfallecemos, no decaemos ni nada de eso. Y a raíz de eso, pues a toda mi familia le tocó irse fuera del país por las persecuciones, porque en esas épocas del 87, tras de que es desaparecido su ser querido, uno no podía hablar de su ser querido ni buscarlo, porque era perseguido por buscar a su ser querido, porque al Estado no le conviene que todas estas situaciones salgan a la claridad. ¿Habrá en Colombia justicia para todas estas víctimas que han tenido que vivir en carne propia la crueldad de la guerra? En las peores de sus épocas, las del terror, o simplemente la justicia se ha convertido en una ilusión y esperanza que se tiene a un Estado que nos representa y una lucha por una transparencia de sus funciones. Un río de fuerza me impulsa a seguir. La sangre del río. En una época se trabajaban las bomboneras, en donde se metían los dulcecitos, les llamaban vitrinas. Y en mi familia siempre se ha trabajado de esa manera, ¿no? Pues venimos de Boyacá, entonces acá estábamos radicados. Él era vendedor ambulante de tapabocas y de vitrinas, él se dedicaba porque la familia se ha dedicado a eso y andaba por todo el país
pues muy normal, ¿no? Pues uno siempre seguía con las noticias, los medios, que sí, que hay guerrilla, que en tal pueblito, que está pegado, normal. Pero pues desafortunadamente para el mandato de este señor Álvaro Uribe Vélez, pues el país tomó pues otra energía, otro entorno que no sabíamos nosotros que vivimos acá en la ciudad ni idea. Entonces él tomó uno de sus viajes normales para ir a vender con un primo, y la idea era que él iba a llegar donde un tío en Villavicencio. Entonces ellos estaban, la última llamada que recibimos, ellos estaban en Monterrey diciendo que les había dado muy bien en las ventas, que al otro día iban a dirigirse pues para donde mi tío a Villavicencio, y que allá llamaban porque tenían que llegar a hacer unas vueltas de una sucesión. Entonces era importante que llegara. Eso fue un día lunes, y pues esa fue la última llamada, esa fue la última intervención. Entonces imagínate la familia en que estado entra. Cuando tú no conoces, medianamente escuchas en las noticias que a la gente la secuestran, ¿no? Pero que no lo vas a saber de una persona así de un momento a otro, porque lo que busca la desaparición forzada es eso, y lo más difícil en la desaparición forzada es eso, es hallar pruebas. Aunque Colombia tenga una democracia de más de 100 años, son muchos los impedimentos de participación y justicia que se han llevado en el país. Los falsos positivos y toda la situación que involucra una administración completa aliada a la función de la guerra con ayuda de las fuerzas militares demuestran aún más que la justicia está lejos de ser alcanzada. Imposible no es, pero difícil sí. Son muchos los procesos que se deben llevar a cabo por parte de las víctimas para simplemente ser reconocidas ante el país, sistemáticamente, y también lograr tener un apoyo jurídico, económico y psicológico. El artículo 3 de la Ley 1448 establece quiénes son las personas consideradas víctimas. Víctima es toda aquella persona que ha sufrido un daño con ocasión del conflicto armado interno. Ahí hay un tema también de autorreconocimiento, y es cuando la persona viene a declarar, es ella quien se reconoce como víctima. Ya el proceso para ingreso al sistema de reparación y atención es lo que está regulado pues, por la Ley 1448, el decreto 4806 y demás decretos reglamentarios. Así que es toda persona que ha sufrido un daño con ocasión del conflicto armado interno. Entonces, ¿cuál es la función de esta delegada? Entonces, como el nombre lo indica, es la protección a víctimas, pero tiene unas funciones específicas. La primera y la más importante es que la Personería de Bogotá, como parte del Ministerio Público, acompañada de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, somos la puerta de entrada al sistema de atención y reparación para la población víctima del conflicto armado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tomamos las declaraciones para que las víctimas accedan a este sistema. Hacemos el acompañamiento para que accedan a la oferta institucional, hacemos el acompañamiento jurídico, la orientación jurídica y psicosocial, es decir, por supuesto son situaciones y duelos no procesados generalmente, porque las personas llegan acá en estados de crisis. Tenemos un equipo psicosocial y tenemos un equipo jurídico para prestar la orientación y la atención. Adicionalmente les hacemos el acompañamiento ante las entidades y hacemos una revisión a las políticas públicas que tiene el distrito como ente de control. Nosotros también hacemos ese control frente a estas políticas para la atención a las víctimas. Dar este mensaje de que no hay justicia en nuestro país es un mal mensaje, pero de lo que conocemos de nuestro país, o la mayor parte de esta, es la injusticia lo que prevalece, la de que los criminales o personas involucradas en estos hechos de desaparición o desplazamiento, las directamente involucradas, simplemente tienen más beneficios y justicia, y no pagan o no cumplen con los acuerdos o tratos que se dan, o aún más, no se libera a las personas de esta incertidumbre y dolor. ¿Habrá paz verdadera? Para lograr una paz verdadera debemos plantearnos un cambio y establecer puntos como corregir las injusticias que pudieron causar la guerra, pero también reparar las injusticias que fueron causadas por la guerra, porque como lo vemos en el informe de Basta Ya del Centro de Memoria Histórica, son millones los desplazados y desaparecidos y más de 200.000 muertos que nadie paga y que muy pocos lloran, porque en esto nos hemos convertido. Somos seres insensibles que normalizan hechos como que 10 personas mueran sin ser causantes de esta guerra o tener alguna inmersión en ella, simplemente que lo hacen porque les tocó y no hubo otra opción.
Así lo vemos como tiempos inmemorables. El dolor y la amargura nos invaden, siempre a través de la historia, con muchos de los procesos que se han caído y la injusticia y la violencia vuelven a primar. El aspecto jurídico, la transición de lo que podía ser la ley de justicia y paz, la situación de los desmovilizados y cómo va a ser el impacto también en las diferentes regiones y en la sociedad colombiana, las víctimas como problema, el modelo económico, el territorio, la reforma agraria. Después de todo lo que fue un año muy crítico para el país, que fue el año 1985, donde se da la toma, por ejemplo, del Palacio de Justicia, tenemos el desastre natural de Armero, ¿sí? Se comienzan los primeros acercamientos para iniciar un proceso de negociación con las FARC, que ven que no hay las condiciones ni políticas ni sociales, que no están las condiciones tampoco de los diferentes sectores de las élites colombianas, nacionales y regionales. Bueno, en el año 1978, en la población de Playón, Bolívar, eso pertenece a María la Baja, Bolívar, los Montes de María, llegó un grupo armado llamado La Guerrilla. Hubieron muchos muertos, hubieron mucha masacre en ese pueblo. Estaba yo muy pequeña. Nosotros tuvimos que salir enseguida porque nos iban a matar. Nos fuimos para un pueblo más cercano que se llama Matuya, que también es de los Montes de María, que es un pueblecito más adelante que la población de María la Baja, Bolívar. Allá nosotros veíamos cómo bajaban la gente de un pueblo, de un pueblecito que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero le decíamos Las Lomas. Y llegaban, nosotros los veíamos con las cabezas cortadas, veíamos la masacre que llegaban todos esos guerrilleros, llegaban también guerrillas y los tiraban ahí, uno encontraba los muertos en ese pueblo, todo eso lo vi yo de muy niña. Cuando se enfrentaba la guerrilla con los paramilitares o soldados, no sé, no me acuerdo en estos momentos, porque como les digo, estaba muy pequeña. Y nosotros teníamos que salir corriendo, meternos debajo de la cama, porque eso era horrible. Eso era muy fuerte y todo eso lo viví yo cuando estaba muy pequeña. Bueno, estaban haciendo reclutamiento en ese pueblo, para donde nosotros nos venimos, que se llama Matuya. Estaba con mis dos hermanos mayorcitos, estábamos jugando y cogieron los guerrilleros y uno de ellos me miró y el otro miró a mis dos hermanos. Entonces querían como llevarnos, o sea, nos querían llevar y mi mamá se dio cuenta, ellos fueron allá, ya estaban como viendo que teníamos que irnos con él y mi mamá nos mandó para Cartagena, para la ciudad. Eso queda cerca, queda como 2 horas de ese pueblo. Y allá estuvimos con esa señora y esa señora nos ayudó mucho, nos puso a estudiar. Y de ahí en adelante, gracias a Dios que salimos todos adelante. Aquí estamos y ahora en Bogotá, estamos bien. Y ya. La violencia no es un proceso que se acaba de la noche a la mañana, sino un largo proceso de posconflicto donde se resignifiquen los lugares y también se cambia el pensamiento de sufrimiento y dolor y se vea todos los aspectos psicosociales de las víctimas en los cuales ellas logren superar estas situaciones y hagan un proceso de resiliencia, dejando atrás el dolor y solo manteniendo la memoria en la cual se recuerde el amor por los seres queridos y se mantenga viva la historia, porque como la frase lo dice, pueblo que no conozca su historia está condenado a repetirla. Recuerdo que a edad de 8 años vivía en una zona alejada llamada Aguas Blancas, eso pertenece a los Montes de María. Recuerdo que una tarde llegaron la guerrilla, a mi padrastro le encañonaron y le dieron duro por la cabeza y a mi mamá le pusieron un revólver en la cabeza y le decían que si ellos eran informantes. A nosotros nos arrinconaron en un rincón y nosotros llorábamos y llorábamos a mi mamá que qué pasaba y mi mamá nos decía que nos calláramos, que no pasaba nada. Y ellos, recuerdo que se quedaron alrededor de 2 días y a mi mamá la ponían a cocinar
y no dejaban salir a mi padrastro de la finca y nosotros ahí, ellos se fueron una madrugada y a raíz de eso nosotros salimos de esa finca y nos fuimos a un pueblo llamado Retiro Nuevo, donde vivía mi papá. Y mi mamá nos llevó a Retiro Nuevo donde mi papá y nos dejó ahí con él. Ella luego se fue a otro pueblo llamado Malagana a buscar pues una casa donde vivir y luego iba a regresar con nosotros. Cuando estábamos con mi papá llegó nuevamente la guerrilla y hizo un reclutamiento y muchas personas pues no querían irse. En una de esas mi tío y pues lo mataron a mi tío y pues yo vi a 4 personas más. Soy psicóloga, tengo experiencia en el manejo de crisis, soy especializada en conflictos, resolución de conflictos, tengo una maestría también en estudios políticos y relaciones internacionales y acá tengo como función recibir la toma de declaraciones, prestar atención psicosocial. Tengo un compromiso con este espacio que es la ludoteca donde nos encontramos. Ustedes pueden ver los niños que vienen acompañando los adultos para no ser revictimizados. Nosotros les facilitamos este espacio donde siempre hay una profesional psicóloga atendiéndolos. Contamos con material didáctico, contamos con actividades diseñadas para el tiempo de espera que están los niños acá mientras los adultos están rindiendo la declaración. Si la persona ha tenido acompañamiento psicológico en el momento de recordar los datos, en el momento de expresar los hechos victimizantes, se nota que hay una superación, que hay una elaboración de esa situación, pero en muchos casos habría que mirar cuáles las medidas de rehabilitación que se están dando y si realmente se están cumpliendo, ¿cierto? Porque yo también atiendo víctimas que vienen a pedir algún tipo de asistencia en cuanto a la elaboración de un derecho de petición, que son solicitudes respetuosas a la unidad de víctimas para que les otorguen las medidas transitorias, ¿sí? Por estados de vulnerabilidad, de pobreza, de escasez. Entonces, cuando uno los atiende, se ve que no hay elaboración, no han superado el proceso, vienen, lloran, se angustian. Entonces uno ahí también hace un abordaje de la situación para que la persona, uno los escucha, uno los empodera también, y eso es otra de las cosas que también yo como psicóloga he podido darme cuenta acá, y es la situación de hay muchas víctimas que solamente esperan las ayudas del Estado, pero no tienen una actitud de resiliencia, es decir, de tratar de cambiar la situación, de superar ese pasado y salir adelante. Hay casos especiales, pero no son la gran mayoría. Sí, entonces ahí también nosotros como psicólogas y en la parte psicosocial hacemos un empoderamiento de ellas para que puedan establecer otros medios de sostenimiento, de autogestión. Todo lo anterior demuestra la importancia de cambiar, y sí, debemos pensar y soñar que algún día la justicia se dará en nuestro país, la tranquilidad llegará a todos los rincones de Colombia y cada corazón será reconstruido para alcanzar esa tranquilidad tan anhelada. Nunca olvides que la justicia es el valor moral que sostiene a la vida en sociedad y que responde a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, lo que le pertenece o lo que se merece. Y esto es lo que necesitamos ahora y siempre. Pues lógico porque nosotros ya llevamos 30 años en esta lucha y no se ha hecho justicia.
Por ejemplo, ahorita hace como 15 días o 20 días salió la inadmisión de la acción de revisión del caso de Nidia Erika, porque nosotros hemos peleado y demostrado que los actores intelectuales están libres, porque incluso Bernardo Garzón, que es el actor material, anda libre, lo cogieron preso y ahorita lo volvieron a soltar, y él nos contó dónde estaba Nidia, qué habían hecho con Nidia, dónde se la habían llevado el día que la desaparecieron, que la tuvieron 8 días acá, luego fueron y la asesinaron y la desaparecieron y la botaron en los puentes de Guayabeta. Él nos contó todo, después él se retractó, pero nosotros al verificar esa información, así fue como encontramos los restos de Nidia. Eso es lo que esperamos. Yo creo que hay que confiar en la institucionalidad y procurar y aportar para que las instituciones realmente cumplan su cometido, y como servidores públicos estamos todos llamados a aportarle justamente a que sí haya justicia. A creer en el país no hay justicia, creo que es un mal mensaje para todos. Entonces, creo que hay justicia y creo que tenemos que seguir aportando porque la justicia mejore. Pues el Estado, pues históricamente en Latinoamérica ha tenido como esa falta de compromiso social y humano para proteger a sus ciudadanos, ¿no? Y Colombia está precisamente pues pasando por un momento en donde pues el Estado, si estamos hablando de un proceso de paz, ¿no?, con uno de tantos grupos al margen de la ley, pues le falta mucho más compromiso, ¿no? Compromiso en qué aspecto. Estamos hablando de unos acuerdos, pero también se lleva a cabo una justicia. Tenemos un sistema de justicia terrible, en donde militares, en donde tienen mucho poder para intervenir en decisiones que tienen que tomar los jueces. Empezando por eso, si no hay justicia, una verdadera justicia, pues no hay equidad, no va a haber nada, o sea, si hay corrupción y supuestamente para ver la corrupción se va a llevar a la justicia, pero la justicia también es corrupta, pues nunca va a haber paz de verdad. Entonces al Estado colombiano en especial le hace falta mucho compromiso en esa área. Si no hay una verdadera justicia, no se va a poder nunca tener una paz verdadera. El día llegó, no hay momento que perder, hay que buscar unir el mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Al estar unidos, no hay nada que temer. Para triunfar, tenemos que entender